Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor. En nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Amén. Iniciando el día presenta Noticias Nacionales. Bienvenidos a nuestro resumen semanal. Este año continuamos fortaleciendo los históricos lazos de fraternidad entre la República Dominicana y Puerto Rico. El presidente Luis Abinader participó en el acto de toma de posesión de la nueva gobernadora de dicha nación, Jennifer González Colón, quien aseguró que durante su gestión ambos países continuarán fortaleciendo los lazos económicos y de amistad que siempre han existido. Por otro lado, el gobierno celebra importantes logros en el sector salud con los que cerramos el año pasado de manera positiva. En un balance presentado recientemente, se destacaron avances significativos en el acceso y la calidad de los servicios de salud, posicionando al país como líder regional en el manejo del dengue. Además, a partir de este mes de enero, los médicos dominicanos recibirán un aumento salarial del 25%, fruto de los acuerdos entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Finalmente, en un gesto de reconocimiento y gratitud, el presidente Abinader destacó la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes garantizaron la seguridad de los dominicanos durante el 2024. Conoce más sobre estas y otras noticias visitando www.presidencia.gov.do. En el aire, las internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a partir de la noche del martes el despliegue de militares y policías en todo el país, mientras denuncia planes para impedir que jure para un tercer mandato el próximo 10 de enero. Maduro, proclamado para un tercer periodo consecutivo de 6 años, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición que reivindica el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, activó el órgano de defensa integral de Venezuela. Maduro explicó que el ODI está conformado por todo el poder político de Venezuela, el poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial y todas las fuerzas policiales. Y esperamos que ningún imperio venga para acá a molestarnos, porque nosotros somos un país que no nos metemos con nadie y entonces queremos respeto para nuestra patria y la haremos respetar como sea. Y aquí tenemos nuestro armamento que vamos a defender, si es posible con nuestra vida, la patria. El órgano de defensa integral de Venezuela estará activado desde la noche del 7 de enero y hasta el día 9. Ello, dijo, para que garanticen lo que va a ser la victoria ejemplar de la paz de Venezuela en los días que están por venir. Maduro anunció además la captura de 7 extranjeros, entre ellos 2 ciudadanos estadounidenses, 3 ucranianos y 2 colombianos. Solamente el día de hoy hemos capturado a esta hora 7 mercenarios extranjeros, incluyendo a 2 importantes mercenarios de Estados Unidos de Norteamérica. Han capturado. Estas nuevas detenciones se suman al arresto entre noviembre y diciembre, según versiones oficiales, de otras 125 personas calificadas de mercenarios de 25 nacionalidades que el gobierno venezolano vincula con planes terroristas en medio de una crisis que estalló tras los comicios del 28 de julio pasado.
Maduro ha señalado a González Urrutia y a la jefa de la oposición, María Corina Machado, de alentar supuestos planes de desestabilización. Eddie Baez, hechos, no palabras. Aquí en el Cibao, Edenorte está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad? Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad ha traído una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Seguimos, señores, orientándolo a todos ustedes en esta programación dedicada para todo un público especial que siempre me sintoniza en los 50 estados americanos y en toda parte del mundo. No se olviden que yo soy José Jiménez Batista, amigo de todos ustedes que le orienta cada día más. Señores, a propósito de las visas de trabajos para nuestros pueblos, las más conocidas, la H2A, que es para trabajadores agrícolas, la H2B, que es para trabajadores no agrícolas. En ese tenor, nosotros vamos a enseñarlo a ustedes cuál es el formulario que llenamos para estos fines. Un formulario parecido, pero que no es el mismo. Correctamente decimos parecido, ¿no? Y es el formulario I-129, ¿no? Recuerden que hay otro formulario, pero el I-129F que lo utilizamos para otros fines, que es la visa K1. Pero en esta ocasión, el I-129 pelado, porque yo soy claro en la orientación y no lo confundo a ustedes. El I-129 pelado, pues es el que utilizamos para las visas anteriormente expresadas por mí y otros tipos de visado. Los peticionarios llenan este formulario para presentar una solicitud de parte de un trabajador no inmigrante con el fin de que éste ingrese a los Estados Unidos temporalmente para realizar servicios o trabajo o a fin de recibir capacitación como no inmigrante. Vamos a detallar todas las visas que llenamos con este formulario, el I-129 pelado. Como decía anteriormente, la H2A para trabajadores agrícolas, la H2B, que es la visa que está de moda porque ciertamente nuestro país de origen, República Dominicana, ha sido elegible para este tipo de visados, y ya ustedes saben que el Triángulo Norte y México pues también han sido beneficiados, y en este mismo año se le agregó 6,000 visas más a México para este tipo de visado. Entonces reiteramos los demás visados de trabajo, la H-3, la H-1, L-1, O-1, O-2, P1, P-S, P-2 y la visa P. Para estos tipos de visados, reiteramos, llenamos el formulario I-129. Interesante esta información para todos ustedes, mis amigos que están
pensando venir a trabajar acá a los Estados Unidos de América con cualquiera de estos tipos de visado. Más adelante continuamos con más orientaciones para todos ustedes. Yo soy José Jiménez Batista. Ustedes sean felices. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. En el aire, las internacionales. La coalición Frente Democrática Popular denunció el miércoles la detención de Enrique Márquez, candidato opositor minoritario en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El grupo también denunció un hostigamiento al exalcalde de Caracas, Juan Barreto, y la dirigente María Alejandra Díaz, ambos disidentes del chavismo. Márquez fue directivo del Consejo Nacional Electoral entre 2021 y 2023 como representante de la oposición. Su candidatura en las elecciones del año pasado fue vista como un plan B a una eventual inhabilitación del candidato mayoritario Edmundo González Urrutia, que hoy reclama el triunfo. No obstante, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto y el resultado fue convalidado por la Corte Suprema. Márquez, de 61 años, encabezó entonces una cruzada contra ese fallo con varios recursos que no prosperaron. Eddie Baez, hechos, no palabras. Aquí en el Cibao, Edenorte está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad? Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad ha traído una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. El 4 de agosto de 1946, un poderoso terremoto sacudió la República Dominicana, especialmente el noreste del país. Cuando el terremoto se había calmado, todos pensaban que lo peor había pasado, pero lo peor estaba por venir. Los terremotos se originan en el interior de la Tierra, donde las placas tectónicas, enormes fragmentos de la corteza terrestre, están en constante movimiento. Estas placas se deslizan lentamente unas contra otras, pero a veces su movimiento queda bloqueado, acumulando una gran cantidad de energía. Esta liberación de energía es lo que llamamos un terremoto. Los taínos, con su profundo conocimiento de la naturaleza, seguramente interpretaban estos fenómenos como señales de los dioses o espíritus. A diferencia de las construcciones coloniales, sus viviendas de materiales naturales eran más flexibles y probablemente resistían mejor los temblores, aunque la sorpresa y el miedo ante el movimiento de la tierra debieron ser los mismos que sentimos ahora. Uno de los primeros terremotos registrados en la historia colonial ocurrió en 1562 en la ciudad de La Vega, durante la época de la colonización española. Este sismo fue tan fuerte que destruyó gran parte de la ciudad, obligando a los colonos a reconstruir en una nueva ubicación. Otro terremoto importante ocurrió en 1691, afectando a Santo Domingo y dejando daños considerables en las construcciones de la época. Pero tiempo después vendría uno que marcaría un antes y un después en la historia de República Dominicana. Era 4 de agosto de 1946. A la 1:51 de la tarde,
Cuando muchos estaban trabajando y realizando sus actividades diarias, la tierra empezó a temblar. Al principio, algunos pensaron que era un temblor común, pero rápidamente se dieron cuenta de que este era diferente, mucho más fuerte y prolongado. Las calles de Nagua y Matanzas se llenaron de polvo cuando los edificios colapsaron, y los gritos de pánico se mezclaban con el ruido de las paredes desmoronándose. En las áreas rurales, los campesinos observaron cómo los árboles se sacudían violentamente, y el suelo se abría en algunas partes, creando grietas por donde brotaba agua. El terremoto duró apenas unos minutos, pero dejó una destrucción masiva. La cantidad de escombros era enorme. Hombres y mujeres, como también animales, formaron parte de estos, al quedar sepultados. La totalidad de los cadáveres no fue posible rescatar, aunque se estima más de 1000 personas, por la Marina de Guerra, que hizo todo lo que estaba a su alcance. Los temblores no dejaban de suceder y el luto de toda la nación crecía. Se encontraban cada día más muertos. En la región noreste, en varios lugares, la tierra se abrió, dejando la huella de aquel terremoto sumamente destructivo, que es considerado el más fuerte del último siglo. En Moca, el Palacio Municipal se desplomó. El mercado público, la calle Nuestra Señora del Rosario, quedó obstruida por los escombros. La casa consistorial, el Club Rotario, la glorieta del Parque Cáceres, las torres de las iglesias de Moca se fueron abajo. William Chisholm, capitán del barco cubano Camco, primero que pasaba por el lugar, dijo que fue algo que parecía una capa de aceite brillante en el mar. El terremoto ocurrió 65 kilómetros adentro del mar y de distancia de la costa. Luego de varios minutos todo se detuvo, y muchos sobrevivientes entendieron que todo había pasado. Pero de repente, una gran réplica ocurrió. Este otro fue de 7.6 y ocasionó afectaciones significativas. Luego esta réplica también se detuvo. Había un fuerte silencio. Nadie hablaba. Todos se miraban con la intención de saber si volvería a ocurrir otro temblor. Las personas que estaban cerca de la costa noreste observaron cómo el mar comenzó a retirarse de manera inusual. Esto era una señal de un tsunami que se avecinaba. Los habitantes de la zona costera, sin conocimiento de lo que significaba este fenómeno, se quedaron asombrados al ver el mar retroceder, sin imaginar la tragedia que vendría después. El agua regresó con una fuerza devastadora, formando olas de hasta 5 metros de altura que arrasaron con todo a su paso. Las olas del tsunami penetraron en tierra, destruyendo las pocas estructuras que aún quedaban en pie y arrastrando a personas, animales y objetos mar adentro. La costa de Nagua y las aldeas cercanas quedaron sumergidas en un caos total. Las escenas de destrucción eran difíciles de procesar. Personas buscando a sus seres queridos entre los escombros, familias enteras desaparecidas y un paisaje que antes era conocido, ahora irreconocible. Según registros históricos, luego de los maremotos, las instituciones del Estado dirigidas por el gobierno del dictador Trujillo movieron los recursos disponibles y solicitaron que se sumaran a la respuesta las entidades de ayuda humanitaria existentes en ese entonces, entre ellas Iglesias Católica y Evangélica, así como la Cruz Roja Dominicana y embajadas de países hermanos. Trujillo se presentó como el líder salvador, organizando operativos de ayuda y asistencia para las zonas afectadas. Sin embargo, muchos historiadores afirman que detrás de este aparente altruismo, muchos de los esfuerzos de ayuda estaban dirigidos a fortalecer la imagen de su régimen y a aprovecharse de la situación para consolidar su poder. Trujillo buscó proyectar la idea de que solo él era capaz de proteger a la nación, utilizando la tragedia para justificar su gobierno autoritario. Pero eso es otro tema. Es posible que a 78 años de una tragedia como esa, no se piense en la posibilidad de que podría repetirse. Sin ánimo de alarmar a la población, es importante que se piense que puede repetirse ese escenario. Y si pasara en este momento un tsunami parecido al del 1946, las consecuencias serían catastróficas. El hecho de que el último terremoto de gran magnitud haya ocurrido en 1946 es alarmante para República Dominicana. Por ejemplo, se sabe que el movimiento de las placas generó un desplazamiento de rocas que dio creación a una depresión conocida como la Fosa de Milwaukee. La depresión de Milwaukee
es el punto más profundo del Océano Atlántico, con una profundidad máxima de 8.605 metros, y se encuentra entre República Dominicana y Puerto Rico. Se llama así por el barco USS Milwaukee, que descubrió dicho punto el 14 de febrero de 1939. Se ha creado el mito de que la República Dominicana podría desaparecer si se produce un sismo en la depresión Milwaukee, el punto más profundo del Océano Atlántico. Aunque estudios científicos realizados en la zona han concluido que un terremoto en esta falla podría originar un tsunami, un analista del Instituto Sismológico niega dicho mito y dice que esa depresión cada vez se hace más profunda y la isla Hispaniola emerge cada vez más. Existen muchas leyendas de supuestos barcos, helicópteros y hasta aviones que supuestamente se han perdido en la fosa de Milwaukee. Dale like a este video si quieres un video solo hablando de estos sucesos de la fosa de Milwaukee. En conclusión, muchos se preguntan si República Dominicana está preparado para enfrentar un desastre de esta categoría, y la respuesta simple es que no. Gran parte de las personas que viven en las diferentes costas no conocen lo que es un tsunami. De hecho, los pueblos que quedaron más destrozados por estos fenómenos del 1946, en el día de hoy, cuentan con una población de más de 15.000 personas. Esto quiere decir que se debe pensar en ir desarrollando programas de preparación y de alertas de tsunamis para los pueblos costeros ubicados cerca de playas. Es momento de que en Nagua y las demarcaciones que la conforman se implementen proyectos de alerta temprana de tsunamis, con la intención de promover en la población la prevención ante un fenómeno de esa índole, y de esa forma mitigar el impacto en una población que crece vertiginosa y desorganizada. Este fue un evento que mostró la fortaleza y la resiliencia del pueblo dominicano, que, a pesar de la destrucción, se levantó para reconstruir sus comunidades. Aquel sismo, con su combinación de destrucción y política, se convirtió en un episodio inolvidable en la memoria colectiva del país, y su historia sigue recordándose como un ejemplo de la fuerza imparable de la naturaleza y la resistencia humana. En el aire, las internacionales. La Unión Europea rechazó categóricamente el miércoles las acusaciones de Mark Zuckerberg. El propietario del gigante tecnológico Meta denunció el martes que Europa tiene un número cada vez mayor de leyes que institucionalizan la censura y dificultan la construcción de algo innovador allí. Además, prometió trabajar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer frente a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses. No pedimos a ninguna plataforma que elimine ningún contenido legal. Solo tenemos que establecer la diferencia entre el contenido ilegal y el que es potencialmente dañino. Se trata de una categoría intermedia, perjudicial para los menores, perjudicial para nuestras democracias. Ahí solo pedimos a las plataformas que tomen las medidas adecuadas de mitigación de riesgos. Zuckerberg anunció que Meta cesará su programa de verificación digital de informaciones en Estados Unidos y adelantó que el mecanismo de verificación digital aplicado por el grupo, que incluye a Facebook e Instagram, será sustituido por notas comunitarias similares a las que utiliza la red X del multimillonario Elon Musk. La Unión Europea adoptó dos leyes conocidas como las de los mercados digitales y la de servicios digitales que regulan la operación de las plataformas en el bloque. Esa legislación establece las obligaciones de las plataformas digitales en materia de combate a la desinformación y la circulación de noticias falsas. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Saludos, 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 amigos televidentes. En nombre de la firma de abogados Jiménez Batista, pues hoy vamos a orientar a todos nuestros amigos en el área de manutención, lo que decimos popularmente pensión alimenticia. Hoy pues las firmas de abogados Jiménez Batista, en nombre de
Conversando con José Dolores, pues hará esta orientación a cada uno de ustedes. Empecemos entonces con esta orientación del abogado. Miren, ciertamente nadie quisiera verse involucrado en una litis de pensión alimenticia. Pero muchos padres nuevos pues se ven muy afanados. Ciertamente llega el momento de la preocupación cuando se ven en su vida amenazados con esta situación. Pero está ahí esa ley del menor, la 136-03, y es para ambas partes. Aunque resulte un poco quizás raro que un hombre ponga una pensión alimenticia a una mujer, se da, y yo como jurista he tenido la oportunidad de llevar defensa en esa parte. Pero no debe de cundir el pánico. Nadie se va a morir por esto. Sin embargo, reitero, como padre nuevo, hay padres que, aunque no son nuevos, pero también se preocupan, y es normal la preocupación de verse amenazado con la imposición de una pensión alimenticia. Vamos a orientar desde cero cómo hacerlo. Por ejemplo, acá en esta ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. ¿Cómo empieza el procedimiento? Para los que tienen en mente hacer este tipo de acción judicial. El primer paso es acudir a la fiscalía. En la fiscalía le van a preguntar a usted dónde vive. Entonces, de acuerdo a dónde vive, le van a colocar un juzgado de paz. Si vive, por ejemplo, en Pagurabo y todos esos sitios, el juzgado de paz de la primera es quien le va a corresponder. Si vive para el Ensánchez Payá, esos sitios por ahí, le va a corresponder el juzgado de paz de la tercera. Y ya usted sabe, si vive por el lado del centro de la ciudad y por esos sitios, les corresponderá, y la zona sur le corresponderá al juzgado de paz de la segunda. Entonces, cuando se llega allí, lo primero es que el Ministerio Público escucha a la parte demandante y cita a la parte demandada. Lo cita con la idea de un acuerdo amigable entre las partes. Vía alguacil, entonces, si es la madre que está citando al padre, o si es el padre que está citando a la madre, debe de acudir fielmente a esa cita donde una de las partes está solicitando una X o cantidad suma de dinero mensual. Dependiendo si se llega a un acuerdo o no en esa vista pública de conciliación, entonces se procederá al segundo paso. Si una de las partes solicitantes, en este caso lo tradicional es que sea la madre que esté demandando al padre, si la madre pide una X cantidad de dinero y el padre está de acuerdo, simplemente firman ahí un acta de acuerdo
donde el padre se compromete fielmente a cumplir con esa suma de dinero mensual. Esa suma de dinero se puede entregar personal, se puede entregar con depósito en el banco, se puede entregar en el correo local. Todo va a depender donde las partes quieran recibir y quieran entregar ese dinero, ¿no? Eso en ese aspecto. Pero vamos a ver la idea de que no se pusieron de acuerdo, ninguna de las partes se pusieron de acuerdo ese día en esa vista de conciliación. Si no se ponen de acuerdo, entonces el Ministerio Público fija una audiencia para X o Y fecha. Todo va a depender, ¿verdad?, qué tan apretado o no esté ese juzgado de paz. Regularmente acá en Santiago, en asuntos de pensión alimenticia, hay mucho cúmulo de trabajo y muchas veces se pone para un mes, para 2 meses, todo va a depender. Pero ya, ¿verdad?, ya hablé de ese que se pusieron de acuerdo. Ahora estoy hablando desde el punto de vista que no se hayan puesto de acuerdo. Ese día de la audiencia, la parte demandada debe de acudir fielmente a esa audiencia. Hay muchísimas ideas, muchísimas estrategias que podemos darle desde aquí a ambas partes. Y son las siguientes. Por ejemplo, lo que en derecho le llamamos un incidente, ¿no? Usted, por ejemplo, si usted quiere y es la parte demandada y usted quiere prorrogar el proceso, muchos a lo mejor dicen, no, yo la voy a poner a coger pela, la voy a poner a coger su pelita. Todo va a depender la estrategia que una de las partes quieran, ¿verdad?, llevar a cabo. Hay otros que dicen, no, yo quiero salir de eso de una vez. Pero reitero, todo depende de su forma de pensar. Muchas veces, cuando el proceso inicia, si la parte demandada tiene un abogado o pretende colocar un abogado y quiere, ¿verdad?, alargar el proceso, por muchísimas razones, como dije anteriormente, por poner a la madre a coger pela o quizás también dándole tiempo a otras cosas. Todo va a depender. Si es así, entonces la primera audiencia, el tribunal, si usted no va con abogado, y si hay uno que va con abogado y otro no va, entonces ciertamente pregunta si quiere que se conozca la audiencia así, o si por consiguiente quiere que le coloquen un defensor público o un abogado privado, ¿no? Si se da esa causa, esa figura, entonces el tribunal reenvía la audiencia a los fines de que tenga un representante, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, usted va o no pone abogado,
Entonces, si ambos van sin abogado, el tribunal conoce la audiencia normal. Porque regularmente, cuando se hacen ciertamente las peticiones, el tribunal la coge porque hay una representación de un abogado. Es el abogado quien solicita, ¿verdad?, cualquier petición. Y si uno de los dos tiene y el otro no tiene, entonces pasa eso. Pero si los dos van sin abogado, entonces, reitero, el tribunal se acoge a conocer X o Y resultado en ese sentido. Eso desde ese punto de vista, ¿no? Extrañamente, puede el tribunal acoger, porque no tiene calidad para solicitar esa petición, puede acoger alguna petición, reitero, de una de las partes. No la va a acoger porque simplemente usted tiene que reñirse a lo que diga ese tribunal. Ahora, si hay un abogado, ya la cosa es diferente. Por eso es la importancia de poner un abogado. Existe esa opción, pero también eso, como decía anteriormente, la idea de alargar el proceso de parte tanto del demandado o del abogado que representa al demandado. Muchas veces también la demandante quiere alargar el proceso, lo quiere alargar para poner a coger pela también al padre. En este caso lo puede hacer, puede tener esa idea la demandante, pero también puede tener esa idea el abogado demandante, como decía anteriormente. Pero muchas veces se da de manera necesaria porque, por ejemplo, la parte demandante está solicitando una suma de dinero altamente y cualquiera de las partes puede entonces solicitarle al tribunal. Eddie Baez, hechos, no palabras. Aquí en el Cibao, Edenorte está cambiando la vida de todos los comunitarios. ¿Y es verdad? Sí. Vamos a verlo. Aquí lo común eran las velas y las lámparas de gas, pero ya todo eso ha cambiado. Aquí en el campo, la electricidad trae una nueva forma de vida a estas comunidades. Es que Edenorte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Un plazo para aportar pruebas con relación, cualquiera de las partes, con relación a una certificación bancaria, una certificación de impuestos internos, una certificación de la parte laboral, cuánto gana, una carta de trabajo. Todo eso, cualquiera de las partes lo puede hacer para arrojar pruebas al proceso y para legitimar la verdadera defensa que se está haciendo de una o de la otra parte. Todo eso pasa
en la primera audiencia. Una vez otorgado el plazo, entonces, y reenviada esa audiencia, las partes deben de traer lo que solicitaron. O sea, lo que, ¿verdad?, le solicitaron al tribunal con relación al reenvío para esos fines. También se puede solicitar un reenvío con la idea de comunicación de documentos. Todo eso en derecho se le llama incidente. Todo eso. Ya pasado ese plazo y llegado el día de esa audiencia, si faltara cualquier documento, también se puede solicitar otro reenvío a los fines de introducir el documento que hizo falta. El tribunal lo puede acoger o no, o se puede reservar el derecho de no acoger esa petición de una de las partes. Ahora, si todo llegó, la certificación del banco, del asunto ese de la superintendencia de banco, que es donde se solicita eso, ahí en Villa Olga, si llegó la certificación de impuestos internos, si llegó la certificación del trabajo para indicar cuánto gana, entonces ya ahí sí se va a conocer la audiencia para esos fines. Ya en la audiencia, la madre, si es la que está demandando el padre, o si es el padre que está demandando la madre, debe de calcular exactamente todo lo que dice que gasta y llevar precisamente recibos de eso, recibo de todo lo que gasta y calcularlo. Yo gasto en el niño o la niña de desayuno 300 o 500 pesos, usted lo pone ahí. Yo gasto en almuerzo tanto, lo pone. En de cena tanto. Pago de colegio tanto. Pago de internet. Entonces lo calcula absolutamente todo. Y debe de arrojar una suma que es la que usted está solicitando o mayor. Porque regularmente cuando se va a colocar una pensión alimenticia debe de ser 50 y 50. Entonces todo eso conjuntamente con los recibos, si paga casa, si paga luz, si paga agua, si paga teléfono, absolutamente todos los gastos con acuse de recibo, para demostrarle al tribunal que lo que usted está solicitando ciertamente es merecedora de eso o merecedor de eso. Entonces, ciertamente, eso se hace en la audiencia. Por otro lado, la parte demandante, la parte demandada, debe de llevar también todo lo que le ha entregado a la madre. Atención, padre o madre. Todo lo que usted invierta en el niño o la niña debe ciertamente de tener factura, solicitar factura. Si le va a entregar dinero en efectivo, hacerle un recibo. De tal modo que ese día de la audiencia usted demuestre que ha cumplido con la manutención de ese niño o niña. Y aunque está condenado desde ya, porque nadie sale a suelto, nadie sale libre de condena
de una pensión alimenticia contemplado en la ley 136-03, el Código del Menor, ciertamente hay una figura que es importante y es la de no declararlo culpable. Si usted demuestra que siempre ha cumplido, entonces por lo menos no será culpable, será inocente aunque se le imponga la pensión alimenticia. Eso desde ese punto de vista. La pensión alimenticia también tiene previsto el magistrado o la magistrada, ¿no? Lo que son los gastos médicos, lo que son los gastos escolares, lo que son los gastos de Navidad y todo lo que conlleve esos gastos de compra de ropas, etcétera. Todo eso también se le agrega a el monto que se le vaya a colocar a esa persona demandada. Interesante, una vez el tribunal falle, entonces ya el padre o la madre deberán de cumplir fielmente, cabalmente, ese compromiso adquirido solemnemente. De no hacerlo, entonces tendrán como consecuencia caer preso o presa, donde se le pone una prisión suspensiva, establecido en esta misma ley, la 36-03. ¿Por qué suspensiva? Porque si usted paga el dinero que debe, automáticamente la prisión cesa. Pero si no cumple, entonces pasa eso. Para eso deberá de ser un proceso también diferente, porque si el padre no ha sido declarado culpable el día de la audiencia, entonces hay que llamar a otra audiencia si el padre o la madre se están atrasando con los pagos para declararlo culpable en esa audiencia y a partir de ahí entonces perseguirlo judicialmente y ciertamente, como decía anteriormente, pues privarlo de su libertad con la figura pena suspensiva. Todo esto, señores, tiene que ver con lo que es la pensión alimenticia. He hablado desde cero hasta la parte final del juicio. Eso es lo que pasa cuando usted toma la decisión de poner una pensión alimenticia, establecido en la ley 136-03, reitero. Es una figura fuerte porque si usted no cumple cae preso, eso es así. Y además también aleja, distancia los padres, porque ya al que le pusieron una pensión no se siente a gusto con eso y termina muchas veces alejándose. Tanto si se la pusieron a la madre se aleja. Si se la pusieron al padre, el padre se aleja. Y vienen terminando al tribunal de niños y niñas. Allí entonces pidiendo ver el niño o la niña de manera periódica. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Todo va a depender de la edad del niño o la niña. Entonces, eso pasa en nuestra cultura. Regularmente viene la enemistad. El niño lo lleva o la niña lo lleva donde el abuelo, donde la abuela. Ahí, o si no, lo mandan a buscar con un familiar porque el padre o la madre no quiere verse con su antigua pareja.
Y todo esto pasa en nuestra sociedad dominicana después de una relación llena de amor, llena de encantos. Termina entonces de esta manera con una litis en los tribunales. Se le agrega además el acoso. Tanto una como la otra parte siguen enamorados y entonces existe una persecución, un acoso, a lo que esa parte que se siente acosada acude al tribunal, en este caso, para una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento de 300 metros menos, con la idea precisamente de aquietar a esa persona, de calmar a esa persona, porque la tiene a coger la loma, como se dice. Si una de las partes violentan esa orden de alejamiento, con ese acuerdo pueden ir al cuartel más cercano y hacerse acompañar de una patrulla para que se lleve a esa persona presa porque está violando ese acuerdo de orden de alejamiento. Todo eso pasa cuando un hogar termina de esa manera y una de las partes queda enamorada, queda interesada de la otra. Sufriendo entonces los niños porque hay una limitación, hay fronteras, y eso no permite entonces que la familia pueda fluir, pueda crecer. No siempre se da. Regularmente lo correcto sería que todo el mundo quede contento. Tú y yo nos separamos, perfecto. No tengo ni siquiera que ir al tribunal, porque al fin y al cabo van al tribunal y el tribunal lo que le pide a ustedes es que se pongan de acuerdo ustedes mismos. Eso es lo que se hace. Pero si ustedes son capaces de ponerse de acuerdo sin tener que ir al tribunal, pues le evitan al tribunal tiempo, le evitan al tribunal también ahorrar dinero en ese aspecto, porque tendrán que ir al tribunal de niños y niñas, en este caso en Santiago de los Caballeros, en los Pepines, exactamente al final de la calle Sánchez. Ahí tendrán que ir a hacer una fila, porque regularmente hay 150 gente que madrugan y usted tiene que ir allí, tomar un número y esperar su turno para hacer una cita. Después de que le pongan una cita, entonces ese mismo día pasa casi igual. Habrán 50 o 100 gente delante de usted para ser atendido por un ministerio público. Eso pasa, señores. Eso pasa, y es la cruda realidad de un matrimonio prácticamente roto, donde las partes no saben ponerse de acuerdo o no quedaron amigas. Esa es la cruda realidad. Ya el día de la cita, entonces se levanta un acta de acuerdo, si están de acuerdo, de que el padre vea al niño o la niña semanal o una vez o 2 veces al mes. Todo va a depender la edad que tenga el niño o la niña, y entonces ahí se cumple, se levanta el acta de acuerdo. Si no están de acuerdo, ahí ninguna de las partes entonces proceden ya a otra instancia del Tribunal de Niños y Niñas, y entonces ya ahí es otro proceso, que hablaremos de ese proceso sobre lo que es la custodia y la guarda en otros programas que haremos sobre la figura de la guarda dentro del Código del Menor, la ley 136-03. Recuerden ustedes, señores, que esta orientación del abogado le llega
con la cortesía de firmas de abogados Jiménez Batista. Estamos acá en Santiago de los 30 Caballeros, específicamente en El Paraíso, y para los 50 estados americanos estamos en el teléfono 609-380-6955. Ahí nos consiguen también en nuestras redes sociales como José Dolores Jiménez Batista. Nos pueden consultar y nosotros con gusto estaremos orientándolo a ustedes. Vamos a dejar esta parte hasta aquí, esperando que haya sido satisfecha todas sus expectativas y entonces nosotros como abogado seguir orientándolo a todos ustedes. Hacemos nuestra pausa y cuando regresemos continuamos con más contenido acá en Conversando con el abogado José Dolores Jiménez Batista. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.